Hola, yo soy Carmen y les voy a hablar sobre la lírica y la política del romanticismo. Bueno, yo soy María Lucía Eras y les voy a hablar sobre la arquitectura en el romanticismo. Hola, mi nombre es Manuel Martínez y yo les voy a hablar del contexto social del romanticismo. Muy buenos días, profesores y compañeros, espero que estén muy bien. Soy Daniel Dávila y les voy a hablar sobre la ensayística del romanticismo. Hola, mi nombre es Gabriela y hoy voy a estar hablando de la ideología y la narrativa del romanticismo. Hola, soy Hanna y les voy a hablar sobre la pintura romántica. En el romanticismo político, Schmidt, tú te preguntarás quién es Schmidt. Carl Schmitt fue un jurista, filósofo político y jurídico alemán, figura esencial del movimiento revolucionario, conservador y prominente miembro del partido nazi. ¿Qué? Ahora sí, sigamos. Schmitt aplica el método de la teología política, método utilizado en el artículo para demostrar la estructura última de una forma particular de entender el poder político a partir de una cierta concepción de Dios. Schmitt aplica el método de la teología política para demostrar cómo el romanticismo traslada la estructura del juicio estético kantiano a todas las esferas prácticas, con lo cual exalta el papel de la imaginación como facultad creadora de la realidad. Esto desarrolla un tipo de subjetividad irónica que no se compromete con ningún valor ético, moral o político. Y listo, esto sería todo. Gracias por su atención y ahora continuamos con mi compañera Gabriela. Bueno, empecemos con que el romanticismo es un movimiento cultural revolucionario contrario al racionalismo ilustrado. Es una corriente de ideas, de sentimientos, de creencias, de emociones y de producciones estéticas que se postulará la rebelión del individuo y la exaltación del yo, o sea, de la propia persona. ¿Dónde se origina este? Este se origina dentro del pensamiento moderno, siendo ese el resultado de la profunda crisis social e ideológica de las primeras décadas del siglo XIX, dando como resultado el protagonismo, por decirlo así, hacia los sentimientos o las emociones. Empieza a darse o a manifestarse primero que todo en Alemania, luego se da en Inglaterra, después en Francia y en España. En España pues con cierto retraso. Por último se da en América, marcando una completa reacción dentro de todos esos ideales del neoclasicismo y de la ilustración. Bueno, la ideología del romanticismo tiene como bandera, por decirlo así, el completo rechazo a anteriores teorías, el insobornable deseo de la libertad, el completo manifiesto contrario al absolutismo y a las reglas estéticas del momento. El individuo, la persona, el hombre, el humano, como le quieran decir, debe ser libre de cualquier atadura, ya sea moral, social o de religión. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser el único dueño de su vida. Ahora se preguntarán, ¿cómo así que el único dueño de su vida? Me explico. El hombre debe ser el único protagonista de su vida y su historia. Básicamente, luz para él y los demás simplemente son relleno. Bueno, ahora para terminar con el tema de la ideología, voy a tratar de resumirles los puntos que abarca esta. Primero tenemos al individualismo, que de hecho es como lo más resaltado del romanticismo, por decirlo así, es como lo más famoso. Ahora les explico cómo se manifiesta este. Pues este se manifiesta con una fuerte personalidad, de vez en cuando hasta una personalidad quizás egoísta, egocéntrica. Es simplemente el sentimiento de creerse el centro del mundo. Luego tenemos al subjetivismo y al idealismo. El subjetivismo básicamente es la simple inclusión de los sentimientos o las emociones del autor. Y luego el idealismo es la búsqueda de aspiraciones que muchas veces son inalcanzables, que están relacionadas con la justicia, el amor o la patria. De tercero tenemos al desengaño. Ese es el que provoca la evasión, el que viene o surge de el fallar al cumplir esos ideales de la realidad. De hecho, esto es como un dato de más, pero a los autores les gusta ambientar sus obras basadas en leyendas e incluso, pues como último recurso, hasta el suicidio. El desengaño es como ese punto oscuro y vacío del romanticismo, pero al mismo tiempo podemos decirle que trata las verdades oscuras de la vida, ¿no? Porque no podemos negar que las situaciones que expresan su mayoría son ciertas. Bueno, por último tenemos
para alegrar un poco el ambiente, por decirlo así, tenemos el nacionalismo, y este trata la recuperación de esos poemas épicos, de esas tradiciones populares que se hacen con intención de recuperar o instaurar ese sentimiento de nación, de patriotismo. El contexto social del romanticismo se marca en una serie de cambios de la estructura en la que se basaba la sociedad pues de esa época. En este ambiente convulso se enfrentan distintos tipos de ideologías. Estas ideologías eran absolutistas, ya que se resisten a desaparecer. La Ilustración, apoyada en las ideas de la Revolución Francesa, y a partir del siglo XX el Romanticismo, con una reacción ante las dos anteriores. Aunque sea sólido estudiar en su ámbito artístico, la sociedad también recibe influencias de este nuevo movimiento. De esta forma, la individualidad que propugna se une a la aparición de nuevos conceptos subjetivos que van a cambiar incluso la geografía de Europa. Se empiezan a desarrollar ideas nacionalistas basadas en la idea del espíritu del pueblo, especialmente en el centro de Europa. Este nacionalismo bebe de fuentes casi mitológicas, de un pasado glorioso. Por ejemplo, Alemania se unifica en un solo estado, apelando en ocasiones lo que es la mitología nórdica. Una gran muestra de ello se encuentra en las obras de Richard Wagner, con sus referencias a nibelungos o dioses del norte. Italia también se unifica, con constantes apelaciones a lo que fue el Imperio Romano. Las revoluciones y movimientos de 1848 ya no solo se basan en ideas liberales de la Revolución Francesa, sino también en esos rasgos románticos. Además, aparece un sentido de lo trágico que no existía anteriormente. La muerte no solo empezaba a verse desde un punto cristiano, sino que pues se le dota de un halo oscuro y atrayente del que antes pues carecía. Poetas como Lord Byron o escritores como Edgar Allan Poe así lo demuestran. Las obras literarias del romanticismo pues se caracterizan por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, la originalidad y lo fantástico sobre la razón, mezclar la tragedia con comedia y exponer emociones exaltadas y presentar un espíritu rebelde. Cuando te sientas triste, abraza un zapato consuela, un zapato consuela. La historia de esta arquitectura está marcada por estilos clásicos y originales como la arquitectura romana y pues otros de esta época moderna que rescatan estilos del pasado. Bueno, es una arquitectura en la que no se notan características puntuales o frecuentes. El neogótico, el neorromántico, el neobizantino son los nombres de pues, los estilos que pues, más se usaban en esa época. Se les agregó el prefijo neo a los estilos más pues, medievales que se imitaban, siendo el neogótico el estilo más usado en esa época, claro. Bueno, y una de sus características son la irregularidad espacial y volumétrica, el uso de colores, el sentido orgánico de las formas y elementos pintorescos en la decoración. La arquitectura durante el romanticismo vivió un gran momento gracias a la Revolución Industrial, que llegó a su fin entre los años 1820 y 1840. Se ve la influencia del movimiento romántico en los edificios públicos y en la construcción de las fábricas e incluso en los palacios y las casas. El origen de la arquitectura en el movimiento romántico se da en el Reino Unido, pero se consolidó en Francia y Alemania. Fue importante en zonas de Europa como España, Australia o Italia, y en países hispanoamericanos se trató de una corriente cultural que surgió como una respuesta contra la Ilustración y el neoclasicismo. Sobre la ensayística del romanticismo. Debido al surgimiento de las nuevas naciones, las condiciones culturales del ambiente estaban cambiando mucho dentro de América. Esto llevó al surgimiento de la ensayística del romanticismo, que proponía básicamente una vista crítica de los pensadores ingleses, sobre todo europeos, con respecto a las ideas de la libertad. Para cumplir de este propósito, los ensayistas románticos tuvieron que llevar a cabo una serie de temas específicos y recursos literarios.
podemos identificar específicamente 3 temas y 4 tipos de recursos. Entre los temas podemos encontrar 3. El primero, la importancia de la libertad. El segundo, la identidad del hombre americano con respecto a sus capacidades para mejorar la situación. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el ser humano para poder contribuir a que todo mejore? Y ya por último, la injusticia social que se estaba viviendo gracias al surgimiento de estas nuevas naciones. En cuanto a los recursos, se valieron de 4 muy específicos: un tono interrogativo, un lenguaje pomposo, bastante decorado, adornado, poético, el uso constante de ironías y simbolismos, y por último, una fuerte carga de juicios de valor sobre la situación. ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué debería interesarnos sobre lo que está ocurriendo? Toda esta clase de preguntas hacían parte de estos juicios de valor. Entre los muchísimos ensayistas románticos de la época, podríamos destacar a Juan León Mera, un ensayista, novelista, político y pintor ecuatoriano, a quien se le debe el mismísimo himno de Ecuador. En muchas de sus obras, por ejemplo, y leo Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana, los últimos momentos de Bolívar, la dictadura y la restauración de la República de Ecuador y ¿Por qué soy cristiano?, hace énfasis en la necesidad de repensar la libertad, teniendo en cuenta, por supuesto, las injusticias sociales de la época, gracias a la dictadura, gracias a lo que ha dejado el historial de Bolívar. Y en sí es una radiografía política, social, cultural con respecto a la situación que se está dando en Ecuador. Recordemos, hasta hace no mucho Ecuador era un virreinato, hasta hace no muchos años Ecuador seguía siendo una colonia, hasta hace no muchos años no había surgido la nación. Y son estos cambios culturales los que llevan a León Mera y a muchísimos otros ensayistas a repensar las ideas que les dieron los europeos, a repensar todas estas ideas de la ilustración, a repensar las necesidades sociales de la época. ¡Alto! Muy bien, Armando. Gracias. La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas y sus rígidas reglas y supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro. Utiliza diferentes técnicas como el óleo, las acuarelas, grabados y litografías. Ahora les voy a hablar sobre algunas de las características generales de la pintura en el romanticismo. La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies rugosas junto con las formas más sutiles. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad. La luz es muy importante y se cuidan sus gradaciones dando un carácter efectista y teatral. Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Desaparece la línea frente al color, se recupera la potencia sugestiva del color, librándose formas y los límites excesivamente definidos. Ahora les voy a hablar sobre 2 obras destacadas de la pintura en el romanticismo. La Libertad guiando al pueblo es un cuadro pintado por Henri Delacroix en 1830, conservado en el Museo Louvre de París y es uno de los más famosos de la historia. La técnica que utilizó fue óleo sobre lienzo. Simboliza la revolución de 1830 del día 28 de julio, una cena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos V de Francia. El caminante sobre el mar de nubes es una pintura del romántico alemán Caspar David Friedrich, pintada en 1818. Ha sido considerada como una de las obras maestras y más representativas del romanticismo. Se trata de un óleo sobre tela que mide 74,8 centímetros de ancho y por 94,8 centímetros de alto. Actualmente se conserva en el Museo de Arte de Kunsthalle de Hamburgo. La obra representa a un viajero al que se ha identificado con el propio Friedrich, que se encuentra en pie en lo alto de una montaña elevada mirando un mar de nubes que queda abajo. Ahora les voy a hablar sobre autores destacados del romanticismo. Ferdinand Victor Eugène Delacroix nació el 26 de abril de 1798 en Francia y falleció el 13 de agosto de 1863 a los 65 años en París, Francia. Fue el más emblemático pintor del movimiento romántico. Apareció en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia extendió hasta los impresionistas. A partir de la exposición de 1855, Delacroix se convirtió en la figura que supo sobrepasar la información clásica para renovar la pintura.
Caspar David Friedrich fue un pintor paisajista de romanticismo alemán del siglo XIX. A menudo será reconocido como el artista alemán más sobresaliente de su generación. Nació el 5 de septiembre de 1774 y falleció el 7 de mayo de 1840 cuando tenía 65 años. Es un artista del romanticismo que no pinta por encargo, sino que lo que le inspira es su imaginación. El género que más cultivó es el del paisaje. Sus temas favoritos son las montañas y las marinas. Caspar David Friedrich fue un pintor paisajista de romanticismo alemán del siglo XIX. A menudo se le ha reconocido como el artista alemán más sobresaliente de su generación. Nació el 5 de septiembre de 1774 y falleció el 7 de mayo de 1840 cuando tenía 65 años. Es un artista del romanticismo que no pinta por encargo, sino que lo que le inspira es su imaginación. El género que más cultivó es el del paisaje. Sus temas favoritos eran las montañas y las marinas. Y por último les voy a hablar sobre el teatro en el romanticismo. El drama romántico o teatro romántico se refiere a un movimiento teatral nacido a principios del siglo XIX, en oposición a los principios de la tragedia clásica. Las características del teatro romántico son las siguientes. El tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales, de ahí de que casi siempre acaba en tragedia. Otros temas que predominan son la fatalidad y la venganza. Se da una mezcla de lo trágico y lo cómico. Bueno, para empezar voy a leerles una parte de algo que encontré mientras estaban investigando y me pareció interesante porque siento que define de alguna manera cómo se narra o pues cómo se desarrolla esa narrativa del romanticismo. En fin, es interesante, entonces lo voy a leer. El mundo es un organismo vivo, imperfecto, sin patrones fijos, que busca la diversidad en la creación y en ella la originalidad. La verdad se convierte en un asunto subjetivo, las respuestas a las grandes preguntas se las inventan. Hay una valoración de lo ideal, de lo espontáneo y lo sincero. Hay una centralidad en el individualismo, el mundo se entiende a partir de la experiencia del sujeto y domina la imaginación y la intuición. Los sueños son una fuente de inspiración para el arte, además hay una serie de contrastes en estos conceptos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la narrativa del romanticismo y algunos aspectos y características que tienen los narradores y también los creadores de estas obras. Bueno, en estas características encontramos que se hacía una exaltación y un culto literario del yo, o sea, una búsqueda de la libertad tanto política como personal. Un nacionalismo exacerbado, también un idealismo bastante intenso y la valoración de lo que es la naturaleza. Bueno, en el romanticismo también se buscaba mucho la libertad, pues dentro de esta cultura se le llamaba el ansia de libertad, ya que el hombre romántico reacciona contra todas las trabas que habían cohibido el espíritu humano hasta entonces. Luchan contra la moral tradicional, contra la monarquía absolutista, contra la contención de los sentimientos impuesta por la Ilustración, contra todo lo que significa norma. Muchas gracias por vernos. ¡Adiós!